Los minutos pasan, no quiero dejar este tema fuera de la pauta, que tiene que ver con algo que ha generado cierta fricción, cierta polémica, y es la comisión contra la desinformación, le llaman algunos, para la desinformación, le llaman otros. El que irrumpió la discusión ahora es el connotado periodista Santiago Pavlovich, que planteó lo siguiente. Es una comisión patrocinada por un gobierno, lo cual ya siembra dudas respecto de su independencia, aunque sus integrantes parezcan ser personas honorables y loables sus fines. Quizás esta instancia podría ser más aceptable si su origen hubiera sido el Parlamento o por un consorcio de universidades públicas y privadas, porque las desinformaciones efectivamente pueden tener un efecto en la vida de las personas y de la sociedad. ¿Están de acuerdo con Santiago Pavlovich? Si esta comisión hubiese nacido, hubiese sido emanada desde, no el Ejecutivo, sino el Parlamento, o un conglomerado de universidades públicas y privadas, ¿tendría mayor validez y no generaría tanta resistencia como lo está generando hoy día? Absolutamente, no puedo estar más de acuerdo con Santiago Pavlovich. Cuando tú, un gobierno lidera una comisión para la desinformación, lo que te está diciendo es que el gobierno de turno va a decidir qué es falso y qué no es falso. Y eso obviamente que atenta contra la libertad de expresión y la libertad de opinión. Evidentemente, un gobierno no puede hacerse cargo de una materia tan delicada como esta, y donde además organismos internacionales han dicho que no es conveniente ni regular ni establecer directrices contra esto, porque no se puede establecer qué es falso y qué no lo es, menos cuando tienes una comisión que está determinada a dedo por un gobierno, por el gobierno del presidente Boric. Porque además, si es así, Eduardo, yo te puedo poner una infinidad de ejemplos que podría dárselo incluso a la ministra Vallejo, que cuando habló, por ejemplo, de que el metro Baquedano torturaban, etcétera. Entonces, empezamos en este dilema de que qué es falso y qué no lo es en una comisión que la verdad es que de imparcialidad va a tener poco, y lo que más va a provocar es obviamente el tratar de inhibir a los medios a través de directrices que establece un gobierno con una comisión, además, Eduardo, que no sabemos cuál es su finalidad, no sabemos cuál es su objetivo. Establecer ¿cuáles directrices, son sus atribuciones? Por eso, ¿directrices eso para lo qué? Pero, ¿directrices para qué? ¿Para limitar a los medios? ¿Para decirles a ellos que es falso, que no? Entonces, esto es propio de gobierno totalitario, Eduardo, y es tremendamente también cuestionable que se haga por decreto. O sea, lo que dice Santiago Pavlovich tiene mucha razón. Distinto es que pase por el Congreso, que hay un debate democrático respecto a un tema que hay que abordarlo. Pero cuando es por decreto, obviamente, ya, Eduardo, genera legítimas dudas. Ronda de opiniones con nuestros invitados. Marcelo Díaz y luego la diputada Pérez. Mira, voy a distinguir el contenido de la forma. Respecto del contenido, salvo que yo haya un decreto distinto, esta comisión no tiene el rol de decir esto es verdad, esto es falso. Sí. Es más bien una comisión asesora ministerial o presidencial con un mandato transitorio que tiene por objeto preparar un conjunto de propuestas para que el gobierno decida qué hace con este tema. Entonces, primero convengamos en que efectivamente la desinformación es un problema hoy día de la democracia. Lo vimos en el Reino Unido, lo vimos en Estados Unidos, lo han vivido muchas democracias. Sí. Es un problema. Por tanto, hacerse cargo del problema es una necesidad. Y yo entiendo que si uno mira el descriptor de tarea, esa es su pega. Ese es el contenido. Es una necesidad, hay que hacerse cargo, es un peligro para la democracia. Desde el punto de vista de la forma, y aquí, pucha, voy a tener que disentir, yo creo que no fue la forma, no es la correcta. No por decreto, no sin antes haber tenido un debate, decir, mire, tenemos este problema, ¿cómo lo hacemos? Proponemos esta medida que hubiese sido, aunque la forma jurídica finalmente hubiese sido la creación de una comisión asesora presidencial mediante un decreto del presidente, que hubiese sido previamente un acuerdo entre el Congreso y el gobierno para decir, vamos a crearla. Le vamos a dar 6 meses de mandato, estas son sus tareas. Es decir que, insisto, más allá de la forma decreto presidencial, hubiese sido un acuerdo gobierno-congreso para evitar toda esta suspicacia que a mi juicio cuando leo el decreto no me cuadran con lo que dice Andrés, no son sus tareas, no son sus funciones, pero en algunas materias, sobre todo en un ministerio que se hace cargo de las comunicaciones, esta cuestión de la forma es sin duda también sensible. Es importante. Diputada Pérez, Joana Pérez. En esta vez concuerdo. También en línea los Pero lo que pasa es que esto puede ser muy peligroso desde el punto de vista de que se designa. Más allá de lo jurídico no tiene ningún efecto hoy día, pero no sabemos hacia dónde quiere ir el gobierno, porque esto es como el empadronamiento que estábamos hablando. No sé, de repente se hace una cosa media solapada, pero se busca otra, ¿ya? Entonces uno no sabe qué hay en un trasfondo. Pero además yo creo que aquí un gobierno no puede estar preocupado de estas cosas. Tiene tanto que hacer, tiene tanto que avanzar, que a mí me gusta que
primero haya libertad de expresión, pero además la propia prensa podría autorregularse desde ser más responsable profesionalmente, ¿cierto? Desde la ética profesional. Y creo que ahí se puede buscar esa autorregulación, pero creo que un gobierno, además que designe solo de un sector o de una mirada sin un diálogo previo, es muy peligroso. Y creo que no podemos seguir avanzando hacia allá. Es peligroso. Ahora, ¿qué dice el decreto? ¿Cuáles son las atribuciones? ¿Cuáles son los bordes, entre comillas, los márgenes de esta comisión para o contra la desinformación? Queremos conocerla más, entender más, y Mauricio Daza, en Tiempo Daza, nos lo va a explicar. Bueno, se ha hablado mucho de esta comisión, ¿no? El miedo orwelliano que se ha planteado por muchos. Bueno, veamos de qué se trata finalmente. Bueno, se puede saber de qué se trata porque esto fue publicado en el Diario Oficial el día 12 de mayo del año 2023. Ahí aparece todo lo que vamos a ver a continuación. ¿De qué se trata? Primero se llama Comisión contra la Desinformación, no para la desinformación, porque es un matiz no menor en este debate. Se crea esta comisión asesora ministerial denominada Comisión Asesora contra la Desinformación, que es de carácter temporal y la que tendrá una composición académica y profesionales y cuyo objeto, acá establece cuál es el objeto, será asesorar al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y al Ministerio Secretaría General del Gobierno en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile. Ahora, ¿cuáles son las funciones en cuanto a las temáticas? O sea, ¿va a abordar cualquier cosa o hay un catálogo de temas que va a tener que abordar en el contexto que acabamos de señalar? También se indican, está en el artículo 2 de este decreto de 12 de mayo. En primer lugar, y lo vamos a ver en la gráfica, tendrá que abordar sus funciones y siguientes temáticas. Impacto de la desinformación en la calidad de la democracia. Educación y desinformación, alfabetización digital. Desinformación en plataformas digitales, buenas prácticas internacionales con experiencia comparada y políticas públicas y en materia de desinformación. Ahora, otro ámbito tiene que ver con que abordando estas materias que se señalaban, específicamente, cuáles van a ser sus funciones un poco más concretas, ¿no? Y vamos a ver esta gráfica. ¿Cuáles son sus funciones? Fíjense los verbos que se utilizan, eso es bien clave. Vamos, recomendar, eso es lo primero, recomendar a ministros o ministras de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y obviamente la Secretaría General de Gobierno las medidas y o elementos que contribuyan al desarrollo de la política pública sobre la base del análisis de sus distintos conocimientos asociados a la relación entre desinformación y el debilitamiento de la democracia. Recomendar, ese es el verbo. Veamos la que viene, letra B. Verbo asesorar, asesorar. Asesorará técnicamente la participación del Ministerio Secretaría General de Gobierno en el ámbito de la desinformación ante la OCDE, la Comisión de la OCDE, y en las instancias internacionales relevantes para la temática de la desinformación y su impacto en la democracia, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponde ejercer al Ministerio de Relaciones Exteriores. Asesorar. Letra C, lo vamos a ver en la siguiente gráfica, tercer ámbito de funciones. Es un catálogo cerrado. Veamos la que viene. Elaborar informe, o sea, recomendar, asesorar, elaborar informe. Informe de actividades que contengan la propuesta o conclusiones que surjan en el marco de su funcionamiento, proponer recomendaciones y resolver consultas sobre temáticas señaladas, previamente formuladas por parte de SGOV y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ahora bien, estas son las tres atribuciones específicas que tiene. Veamos, ¿cuáles son los integrantes, ¿no?, de esta entidad temporal, por lo demás? 2 representantes de universidades estatales, una representante de una universidad privada que está incluido en el DFL número 4 y una representante de una universidad privada que no está incluida en ese régimen. Además, seguimos con la siguiente imagen. Una representante de una universidad cuya sede principal se encuentre fuera de la región metropolitana, ¿no? Además, 3 representantes de una ONG, fundación o de la sociedad civil, indistintamente, cuyas actividades se relacionen con el objeto de la comisión, y finalmente una representante de una organización de fact-checking, ¿no? Básicamente se establece además en este decreto de que esta entidad no puede tener ningún tipo de
función o carácter ejecutivo, ¿no? O sea, no puede implementar ni ejecutar ninguna atribución desde el ámbito de lo público. Por lo tanto, de esto se trata finalmente esta comisión. Sus miembros, además, están participando y deben participar, según este mismo decreto, ad honorem, o sea, no reciben una remuneración por esta función. Eso es lo que es esta comisión, que, insisto, está señalado expresamente todo lo que hemos visto en el decreto de 12 de mayo del año 2023. Eso es lo que es. Punto y aparte, me gustaría dar mi opinión. Corto, porque tiempo de asa ya me están diciendo acá arriba, es solamente para escribir y no para opinar. Así que le ponemos término tiempo de asa, punto aparte. Eduardo me pregunta mi opinión. ¿Qué opinas tú de esta comisión, Mauricio? Muchas gracias, porque es necesario tener orden en el programa, obviamente. Muchas gracias. Bueno, mi opinión es la siguiente. Mire, ¿sabe qué? El problema es el siguiente. El Estado, ¿no? Tiene que hacerse cargo necesariamente de cuestiones que se vinculan al interés público. Eso es lo primero. Lo segundo, el Estado es gestionado por el gobierno, ¿no? Entonces, el punto es que necesariamente en ese ámbito, obviamente el gobierno, ¿no?, que gestiona el Estado, yo creo que tiene que tomar temas que son de interés público y poder hacerse cargo de los mismos. Me parece bien de que haya una comisión en ese contexto que haga un análisis acerca de esto, que ojalá realice un trabajo prospectivo haciendo un análisis también y dando cuenta de lo que ha sido la experiencia comparada en otros países. Hay países como Alemania y Francia que tienen estatutos jurídicos que se hacen cargo de las fake news y nadie negaría que son democracias. Pero para poder concretar eso en Chile, afortunadamente, esto no lo puede hacer el gobierno unilateralmente. Por nuestro ordenamiento constitucional lo tiene que hacer en cualquier caso con la intervención del Congreso. Podrá generarse o no un proyecto de ley y en ese caso en cualquier evento el Congreso, ¿no?, tendrá que escuchar esas propuestas si es que hay alguna, porque se puede llegar a la conclusión de que, mire, ¿sabe qué? Lo mejor es que no hay que hacer ningún proyecto de ley, entre otras cosas. Pero negarse a discutir desde el Estado en una comisión de esta naturaleza y empezar a levantar estos miedos que no se condicen con el tenor de lo que está en las atribuciones de esta fundación, creo que son un sinsentido y nos privan de poder avanzar en una materia que obviamente es de interés público y que está dentro de la palestra. Oiga, y esto se va a profundizar mucho más durante los próximos años. Sí. Yo creo que hay un consenso claro de que efectivamente las fake news, las noticias falsas, son una amenaza para la democracia, en Chile y en el mundo. Que a través de campañas orquestadas de falsas noticias se han logrado ganar elecciones para un lado o perder elecciones para otro. Y que hay un problema que tenemos del cual tenemos que hacernos cargo. En eso yo creo que estamos. ¿Te puedo poner un ejemplo reciente? Un ejemplo reciente. Las funcionarias del INE que estaban haciendo el precenso y que el que no ustedes vienen a quitarle a las casas, eso es una fake news lanzada desde el mundo político. O la ministra Vallejo a propósito del 2019 de las supuestas torturas en el Metro Baquedano, en la sala de la Cámara de Diputados. Pero mira, es que yo creo que son dos cosas. Eso es una fake news. O puede ser un error. O sea, pero hay millones. hay millones de lado y lado. Es que a propósito de la ministra. No, pero la fake news, es que te lo digo en serio, porque la fake news es orquestada, digitada, tiene bots, tiene bots. Pero es que es una industria. Que es distinto, es una industria destinada a modificar en un sentido la opinión pública a través de una operación racional que busca afectar las emociones. Y mira, lo decía el propio decreto, la ministra tiene el deber y la obligación de asistir a foros internacionales, se está tratando esto. Y la comisión busca eso, asesorarla. Si yo insisto, mi problema no es de fondo, es de forma. Sí, pero es la forma. Estoy bien de acuerdo con Marcelo. En estos tiempos es mejor, porque si no se presta para que Andrés diga que lo que queremos hacer es establecer, como dijiste, un régimen stalinista. Porque además la ministra milita el PC. Además, Eduardo entre gallo y medianoche, de manera soterrada, sin que nadie se entere, uno se encuentra con el diario oficial. Hay comisiones previas para ese debate. Pero como bien dice Mauricio, ahora, hacerse cargo de esto es importante. Es necesario, es un deber del Estado, el Estado lo encabeza el gobierno y cualquier cosa tendrá que hacerse por ley. Yo iba a hacer referencia, fíjate, el estatuto francés y alemán, ambos muy cuestionados, porque no es fácil, pero son democracias muy sólidas. Tiene que pasar por el Congreso, con mayor razón. Muy sólidas, pero aún así siguen siendo muy cuestionados, cuestionaron la interior europea, cuestionaron sus propios países. Y pasaron por ley, y ahí están. Pero el problema, voy a un tema muy breve, es que el Estado dice, me hago cargo de las noticias falsas. Si el problema es que ni el Estado tiene un único informador en materia de seguridad, en materia... O sea, todos entregan sus datos, partamos primero por casa por entregar una información clara
y contundente desde el propio Estado o gobierno. Eso modifica incluso el comportamiento, y por eso yo hacía alusión a la ministra Vallejo, de los mismos o ministros o parlamentarios. Se nutren de información que muchas veces es falsa o no está completa o hay una desinformación evidente, y las autoridades se hacen cargo, o sea, toman esa información y la replican sin verificar. Y es lo que ocurrió a propósito de la ministra Vallejo con las torturas en el Metro Baquedano. Y hay muchas más de todos los colores políticos. Y los políticos tienen un poder tal que terminan instalando esas noticias como verdaderas cuando son falsas. Pero obviamente eso no se puede hacer cargo el gobierno a través de esta comisión. De aquello hay montones en el mundo, en Chile y de lado a lado. ¿Sí? Es una cosa que hay que atacar de manera transversal.